Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde se nos sintonice. Los saluda muy cordialmente el profesor Matías Nicolás Benítez. Sean muy bienvenidos a Crónicas Africanas, un portal hispanohablante especializado en África. En el programa de hoy, de la sección Política y Geopolítica en África Contemporánea, presentaremos Introducción a la política africana en el siglo XXI. En este primer episodio de la sección Política y Geopolítica en África Contemporánea mencionaremos sobre qué caracteriza a la política africana actual, analizaremos las diversas tendencias políticas, democráticas, autoritarias e híbridas. ¿Cuáles son las características generales de la política africana en el siglo XXI? La política africana del siglo XXI presenta una complejidad que desafía notablemente los marcos analíticos tradicionales aplicados desde perspectivas que siempre son externas. La noción de excepcionalismo africano, la cual sugiere una desviación de las normas democráticas universales, ha sido ampliamente cuestionado. Esto se debe no solo por su carga eurocéntrica, sino que también porque simplifica procesos sumamente diversos que se desarrollan en contextos históricos, sociales y económicos que son únicos. Una de las características centrales del panorama político africano contemporáneo es la coexistencia de diversidad institucional y ambigüedad normativa. Esto se debe a que muchos países efectivamente han adoptado estructuras constitucionales formales, lo cual implica elecciones regulares, división de poderes y órganos de control, los cuales no siempre se traducen en una democracia sustantiva. A esto también debe sumársele una tensión constante entre las reglas formales del Estado moderno y las lógicas sociales tradicionales, pues estas últimas siguen moldeando el ejercicio del poder en muchos contextos africanos. Otra característica fundamental es el predominio del poder ejecutivo. En gran parte del continente, las presidencias concentran funciones legislativas, ejecutivas y en algunos casos también judiciales. Esta concentración ha dado lugar a formas de gobierno donde el Estado responde más a intereses personales o de partido que al interés público. Sin embargo, sería un error generalizar la tendencia al hiperpresidencialismo, dado que coexiste con experiencias de democracia participativa y descentralización, como puede ser en el caso de países como Sudáfrica, Botsuana y Ghana. El papel de los partidos políticos también es revelador, dado que a pesar de la existencia de sistemas multipartidistas, muchos partidos se estructuran en torno a lealtades étnicas, regionales o netamente personalistas, más que a programas ideológicos concretos. El resultado es una dinámica política centrada en el acceso a los recursos del Estado, lo cual refuerza el clientelismo y limita la competencia electoral genuina. Por otra parte, también debe tomarse en cuenta que la presión demográfica y la urbanización acelerada han transformado el mapa político africano, con una población mayoritariamente joven, conectada digitalmente y cada vez más politizada. En consecuencia, las élites tradicionales se ven confrontadas por nuevas demandas de transparencia, empleo, educación y participación. Ejemplo de ello son las movilizaciones juveniles en países como Nigeria, con la iniciativa End SARS, o Sudáfrica, con la iniciativa Fees Must Fall, las cuales ilustran el cambio generacional en la política africana. Finalmente, el continente africano se caracteriza por una marcada interdependencia geopolítica y regional, dado que las crisis políticas suelen tener impacto mucho más allá de las fronteras nacionales. Y entonces organismos regionales como la Unión Africana, la CEDEAO o la SADC han asumido roles clave en la prevención y resolución de conflictos, aunque debe también reconocerse
que esto ha sido con resultados netamente dispares. Teniendo en cuenta la diversidad política del continente africano, nos encontramos con tendencias políticas de carácter democrático, autocrático y también con regímenes híbridos. Al momento de analizar las tendencias democráticas, deben también tenerse en cuenta los avances, retrocesos y persistencias. En el siglo XXI, África ha experimentado una expansión notable de los regímenes democráticos formales, pues más del 80% de los países africanos organizan elecciones multipartidistas y las constituciones que garantizan derechos fundamentales se han multiplicado desde los años 90. Sin embargo, el proceso de democratización ha sido profundamente desigual y muchas veces superficial. Un grupo de países, como lo son Ghana, Cabo Verde, Botsuana, Senegal y Sudáfrica, han consolidado sistemas democráticos funcionales, con alternancia pacífica del poder, instituciones judiciales independientes y niveles aceptables de libertad de prensa. En estos casos, la democracia no solo ha sobrevivido, sino que ha generado mecanismos propios de rendición de cuentas y participación ciudadana. Sin embargo, la tendencia general muestra lo que diversos estudios han denominado como autocratización electoral. Esto implica regímenes que conservan las formas democráticas, como pueden ser elecciones, parlamentos y medios, pero vacían su contenido. En estos sistemas, los partidos gobernantes manipulan la elección de los procesos electorales, restringiendo el espacio cívico, comprando apoyo político y modificando constituciones para perpetuarse en el poder. Esto puede observarse en caso de países como Uganda, Camerún y Togo. El papel de las instituciones electorales es central en esta dinámica, pues en muchos países los órganos encargados de organizar las elecciones carecen de independencia o son cooptados por el partido gobernante. Esto debilita la credibilidad de los procesos. Casos paradigmáticos son el de Zimbabue en el año 2008 o el de Guinea en el año 2020, los cuales ilustran cómo las elecciones pueden ser utilizadas como mecanismos de legitimación más que de elección genuina. Otro fenómeno clave es la resiliencia de la sociedad civil, la cual ha demostrado una notable capacidad para promover cambios democráticos, a veces en contextos muy adversos. Por ejemplo, en Burkina Faso en el año 2014, en Sudán en el año 2019 y en Mali en el año 2020. Movilizaciones populares derrocaron a líderes autoritarios, lo cual generó procesos de transición que, aunque frágiles, representan ventanas de oportunidad para una transformación política más profunda. También debe destacarse el impacto de las tecnologías digitales en la esfera pública africana. Plataformas como Twitter, ahora X, Facebook o WhatsApp han permitido una expansión del debate político y la movilización ciudadana, lo cual ha desafiado el monopolio estatal sobre la información. No obstante, también han surgido nuevas formas de vigilancia, censura digital y propaganda electoral, lo cual complejiza el panorama democrático. En síntesis, la democracia en África del siglo XXI no debe medirse exclusivamente por indicadores formales, sino que por el contrario se debe medir por la calidad de las instituciones, el grado de participación efectiva de la ciudadanía y la existencia de mecanismos de control del poder. Si bien hay avances que son innegables, las democracias africanas siguen enfrentando desafíos estructurales que limitan su consolidación a largo plazo. En contrapartida a los procesos de democratización en África se encuentran los autoritarismos y los regímenes híbridos, los cuales también presentan formas de continuidad y transformación. Está claro que el autoritarismo no ha desaparecido de África en el siglo XXI, aunque también él mismo ha cambiado de forma, pues muchos regímenes autoritarios ya no se presentan como tales, sino que por el contrario, simulan mecanismos democráticos, mientras concentran el poder en manos de élites gobernantes. Este fenómeno ha sido denominado por diversos autores como autoritarismo electoral o regímenes híbridos.
Un claro ejemplo de ello es Ruanda, país donde el presidente Paul Kagame ha sido elogiado por promover la estabilidad y el desarrollo económico del país. Pero, sin embargo, también ha concentrado el poder mediante reformas constitucionales, represión política y control de los medios de comunicación. A pesar de la marcada eficiencia gubernamental, las libertades políticas se encuentran severamente restringidas. En países como Egipto o Etiopía, se ha observado el surgimiento de nuevas formas de autoritarismo, especialmente luego de la primavera árabe. En estos casos se observa cómo la represión se combina con discursos modernizadores y reformas económicas, pues estas formas de control se sostienen mediante alianzas con actores internacionales, los cuales priorizan la estabilidad geopolítica por encima del respeto a los derechos humanos. Por otra parte, los regímenes híbridos se sostienen sobre una mezcla de institucionalidad formal y poder informal, dado que las élites gobernantes controlan los recursos del Estado y los reparten mediante redes clientelares, reforzando así su base social. En muchos casos, los parlamentos funcionan como sellos de goma, mientras que la justicia actúa selectivamente contra la oposición. Otro rasgo de estos regímenes es el uso sistemático de la militarización de la política. Se observa en países como Zimbabue o Chad a las Fuerzas Armadas, las cuales no solo tienen un rol de defensa nacional, sino que también participan directamente en la sucesión presidencial, protegiendo el status quo político y reprimiendo las protestas. Esto produce una estabilidad autoritaria, la cual a menudo es volátil y dependiente de la cohesión dentro del aparato de seguridad. En términos discursivos, los autoritarismos contemporáneos en África han aprendido a utilizar el lenguaje del desarrollo, la soberanía nacional y la seguridad frente al terrorismo, narrativas que utilizan como legitimadoras del poder, desviando el foco de las demandas democráticas. Se acusa a los críticos de ser antinacionalistas o de estar financiados por potencias extranjeras, una táctica común desde países como Angola hasta países como Eritrea. La persistencia de estos regímenes también tiene consecuencias profundas para la gobernanza, el desarrollo y los derechos humanos. Aunque algunos presentan indicadores macroeconómicos positivos, también suelen reproducir modelos de desarrollo excluyentes, centralizados y con escasa participación ciudadana. A largo plazo, esta fórmula parece ser inestable, tal como lo han demostrado los recientes golpes de Estado en Guinea, en Mali y en Níger. Hasta aquí hemos llegado con el programa de introducción a la política africana en el siglo XXI. Si te gustó el contenido, dale like y suscríbete al canal para estar al tanto de todas las notificaciones y actualizaciones. Desde ya me despido muy cordialmente, deseándoles que tengan muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde se nos sintonice. Saludos.